Contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes. Este miércoles 23 de septiembre del 2020, en tu programa Andrés Velázquez. Tenemos conexión directa vía telefónica con Andrés, que se encuentra allá en Guayana. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todo el equipo de RCR. ¿Cómo me oyen? Perfectamente. Ok, y bueno, nuestro fraterno saludo, como todas las semanas, para toda nuestra audiencia, para esta gente que sigue permanentemente de manera leal a su RCR 750. Bueno, gracias a todo el equipo técnico, a Jaime Nestares en la dirección y a todo el equipo de producción. Sí. Gracias a Willy Arcaya en la producción general, a César Hundería en la producción y al compañero González en los controles, César González. Y una de las cosas fundamentales es que nos puede sintonizar tanto vía Twitter y Periscope con el @RCR750 y vía internet por el YouTube, el canal YouTube, que lo consigue marcando rcr750.com. Bueno, Andrés. Sí, bueno, yo creo que el tema del momento, Luis y queridos oyentes, es el relacionado con la Organización de Naciones Unidas y su asamblea anual, que está en pleno desarrollo y de la cual, bueno, podemos adelantar que nuestro presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, Juan Guaidó, va a estar participando. Tiene una serie de conferencias, una serie de encuentros vía, por supuesto, telefónica, con esta asamblea, y en un momento que yo califico de estelar no por la buena situación del país, sino estelar por la oportunidad que se presenta para que el resto de países del mundo establezcan el compromiso necesario con el sufrido pueblo venezolano, con el sufrimiento que está viviendo el pueblo venezolano, ya que, como todos ustedes saben, el informe de la misión que estableció hechos de violación a derechos humanos en Venezuela acaba de presentar el informe en el que, bueno, deja claramente establecido, como lo dice el propio informe, que la misión encuentra motivos razonables para creer que durante todo el periodo examinado se utilizaron detenciones arbitrarias contra personas por su afiliación, participación, opiniones o expresión política. Y en el caso de los investigados, bueno, varias personas detenidas también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y fueron sometidos a tortura y tratos crueles, inhumanos, degradantes, incluida la violencia sexual y de género, a manos de las agencias de inteligencia de GESIN, SEBIN y los cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, eso lo establece el informe, y un informe que de alguna manera, como yo lo veo, narra el terror o el infierno que se vive en Venezuela cada vez que un ciudadano que enfrenta al régimen dictatorial, un disidente político, bueno, sencillamente es sometido a este tipo de torturas, de asesinatos, de persecución, de secuestro, porque no voy a hablar de encarcelamiento, voy a hablar de secuestro para llevarlos a las mazmorras del régimen, y todo esto está relatado en este informe
que las 447 páginas y sobre todo aquellas que están relacionadas específicamente con las violaciones y los hechos que allí se detallan, bueno, realmente hiela la sangre. Es espeluznante, por decirlo de alguna manera. Espeluznante. Es lo que ¿verdad? Uno puede calificar como el infierno en la tierra. Esto que hoy está viviendo el pueblo venezolano, y que de paso el informe no se detiene exclusivamente en todo este tipo de situación de violaciones ya graves, muy graves, de derechos humanos, que, como dice el mismo informe, son delitos de lesa humanidad, que estaríamos en presencia de delitos de lesa humanidad, y sino que también el informe desnuda un sistema judicial bajo control político del Estado. Desnuda el quiebre de las instituciones, a raíz, por cierto, de la cual se genera todo el grado de impunidad con el que actúan estos cuerpos de represión del régimen, porque, bueno, no hay ante quién quejarse, ni hay sistema judicial que pueda ser confiable para poner una denuncia y para encontrar justicia. Desnuda igualmente el tema de la hiperinflación, con los daños que esto genera en cuanto al tema de alimentación o tema de desnutrición que presenta la población venezolana. Igualmente desnuda el hecho de cómo fue anulada la Asamblea Nacional mediante una ilegítima Asamblea Constituyente, que también está tocada allí y denunciada como un órgano ilegítimo que usurpó de facto funciones de la Asamblea Nacional. Y por otra parte, bueno, de alguna manera representa o estudia y dice palmo a palmo en cada uno de los casos estudiados cómo se estableció esa represión política selectiva en cuanto a que estaba dirigida a activistas, a parlamentarios, a disidentes políticos, a gente, activistas populares, en fin, todo esto está recogido en el informe por vía de esta comisión de certificación de hechos del Consejo General de las Naciones Unidas en su Comité de Derechos Humanos. Entonces, así es. Esta es la situación, este es el cuadro que tenemos, Luis, del día de hoy, y es lo que yo creo nos va a ocupar buena parte del programa, porque esto no es poca cosa, esto es revelar ante el mundo lo que ya veníamos denunciando desde hace bastante tiempo y que hoy queda plenamente certificado sencillamente con este informe a ese punto quería ir, Andrés, porque yo entiendo que muchos oyentes pueden decir, ajá, bueno, ya hubo otros informes, hubo informes ya directos de Michelle Bachelet. Este se entiende que es un grado superior por cuanto esto es una comisión de expertos que vienen a hacer una verificación sobre el tema venezolano, y se pueden preguntar nuestros oyentes, bueno, ¿y qué diferencia que esto de esto a lo que ha habido hasta ahora, donde el lugar común es que la gente diga no pasa nada? Bueno, yo quisiera ahí aportar unos cuantos elementos que seguramente tú podrás completar. Obviamente la justicia internacional es un paquidermo sumamente lento, es como si estuviéramos hablando de una planadora de esas que uno ve en las carreteras asfaltando, y uno la ve así muy muy lenta, pero que con el peso demoledor que tiene su paso, ¿verdad? Y digo esto porque hasta este informe era muy difícil que pudieran dar de luz verde a muchas de las denuncias que todavía que están presentadas desde hace tiempo ante la Corte Penal Internacional. Después de este informe cambia la situación.
y hay un reconocimiento por parte de una instancia tan importante como la ONU para poder ejercer eso. ¿Y qué es lo más importante en este caso? Que se atiendan esas denuncias de forma individual o que Venezuela, a través de su representación legítima, que en este caso es el gobierno interino y es la propia Asamblea Nacional Legítima, ejerza esas solicitudes o impulse muchas de las denuncias hechas ya y formuladas por personas muy respetables como Tamara Sufú, como Barria, que ya han hecho pasos previos. Digamos que esto va a consolidar la posibilidad de hacerlo, pero es que además tiene otro papel que yo le leo, y es que le calla la boca a todos los sectores de un sector muy afín, sobre todo Foro de Sao Paulo, una parte de la Internacional Socialista, que siempre se hicieron los locos con respecto a lo que estaba pasando en Venezuela, y que ahora no pueden reaccionar sino teniendo que reconocer que esto está sucediendo en Venezuela, que eso constituye crímenes de lesa humanidad y que por lo tanto la solución a los problemas de Venezuela no se va solamente con eso que pretendían, ¿no? Que era sencillamente una elección medio pirata de una nueva Asamblea Nacional vía lo que convoca Nicolás Maduro, sino que el cambio tiene que ser un cambio real hacia, inclusive, si son unas elecciones presidenciales que obviamente son el problema a resolver, no puede ser unas elecciones en cualquier circunstancia. Es decir, va a ser unas elecciones con la presencia en Flores de un criminal de lesa humanidad como Nicolás Maduro. Va a ser con un plan república dirigido por el mismo alto mando que ha cometido todas las aberraciones que aparecen en el informe. Yo creo que esto pone mucho más a Nicolás Maduro contra la pared y permite que las fuerzas democráticas sigan avanzando en su ruta del desconocimiento y lo que en el fondo es la tarea principal de los demócratas, es lograr el cese de la usurpación. No sé qué dices tú al respecto. Sí, bueno, ese es el gran compromiso y yo creo que hay, hablando del tema en el marco de las Naciones Unidas, yo creo que el gran clamor del pueblo venezolano tiene que estar bien orientado, Luis, en función de llamar la atención de todos los países del mundo. No pueden los países del mundo o las naciones del mundo voltear su mirada a otro lado para ver lo que ocurre. Yo creo que hablar de un mundo mejor implica la determinación de las naciones del mundo de no tolerar, de no ser alcahuetes de situaciones como las que vivimos en Venezuela o como las situaciones de hambre que pasan en algunos otros países de otros continentes. O sea, no puede ignorar el resto del mundo si queremos hablar de un mundo mejor, ignorar nada de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque, bueno, los casos que aquí se certifican, bueno, es el horror, como lo hemos dicho, para que la gente tenga idea, porque de esto hay que hablarlo y recordarlo con detalle cada momento que se aborde el tema de este informe, de esta misión de determinación y establecimientos de hecho del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es que le metían electricidad en los genitales, en los testículos a los hombres y a las mujeres, en sus genitales. Es que les caían a batazos, combates y objetos contundentes. Es que los ahogaban hasta desmayar, metiéndoles la cabeza en agua o en alguna otra sustancia química. Es que es el horror, es que era meterlos en zonas completamente frías para que, bueno, les diera hipotermia, se enfermaran, qué sé yo, lo que eso afecta desde el punto físico, humano. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del horror, estamos hablando del trato inhumano, estamos hablando de tortura,
la tortura es algo, despreciable, y el mundo entero y la Corte Penal Internacional tienen que actuar. El llamado que nosotros hacemos en el marco de esta Asamblea de las Naciones, de esta Asamblea anual, es que debe haber un compromiso, sobre todo de los países de nuestra región, como Colombia, el caso Brasil y todos los países de la región, en función de presionar para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional actúe y se lleven concretamente, se hagan las diligencias concretas para presentar los casos ante esta Corte Penal Nacional. Vamos a ir al primer corte, Andrés. Ya, vamos al primer corte. Sí, ya es hora de corte de este programa y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Nuevamente en tu programa, Andrés Velázquez, contigo, por Radio Caracas Radio, la casa que vence al silencio a pesar de toda censura y de todo intento por parte de la dictadura de acallar la voz de esta emisora. Nosotros, desde la Causa R, muy agradecidos con la oportunidad que nos brindan de poder dirigirnos a la audiencia. Andrés, sobre el tema del informe, yo diría que inclusive debería ser casi obligatorio que todo venezolano que quiera conocer la realidad debiera leer, aunque son 400 páginas, pero la monstruosidad que refleja ese informe hace innegable la necesidad de derrocar a este sistema. Y además, no solo eso, esto es una atrocidad que pone al chavismo como ideología, como forma de gobierno, a la altura del nacionalsocialismo nazi o de los crímenes que se cometieron durante la dictadura comunista de Stalin. No hay diferencia en cuanto a los resultados. Hambre, necesidad, éxodo, 5 millones de venezolanos expulsados de su propia tierra, viviendo algo que los venezolanos nunca habían conocido y que el mundo no había conocido, como era la inmigración masiva, el exilio, la diáspora. Todo esto constituye crimen, por lo que hay países donde se ha prohibido que... decir, este informe de la ONU debe estar en libros de historia de Venezuela para que esta historia no se repita. Así es, absolutamente de acuerdo. Yo quiero aprovechar para hacer un llamado a todos esos comunicadores a través de redes, a todo ciudadano, sea o no periodista, que le hace seguimiento a la vida
a la cotidianidad venezolana, tal como tú lo has dicho, para que contribuyan a narrar pedacitos del informe, para que el resto de la nación venezolana esté informada de esta situación. Eso nos permitiría interactuar con el resto de los ciudadanos que bien no pudieron bajar el de la misión de determinación, o bien para que aquellos ciudadanos que, bueno, no tienen suficiente datos, bueno, lean aunque sean pastillas, píldoras de el horror que está narrado aquí. Y a lo interno, tal como lo has planteado, esto, repito, debe ser de total manejo discursivo y de conversación diaria de todos los ciudadanos en el país. Esto es fundamental y debe generar la rabia suficiente como para que este pueblo entienda, determine, para que el pueblo definitivamente llegue a la conclusión que esto que estamos viviendo es inviable, que esto tiene que parar, que este infierno, este horror no puede continuar, que Nicolás Maduro usurpa el poder. Tienen que irse porque ellos no tienen posibilidad de resolver un solo problema a los venezolanos de agua, luz, empleo, salario, comida, nada, no pueden, porque ellos son los que generaron toda esta crisis y toda esta quiebra del país. De manera que el camino que les queda es irse, porque no pueden pretender permanecer en el poder, usurpando el poder de forma indefinida, bueno, escudados en esta represión, escudándose en la persecución, en el asesinato, en la tortura, como lo relata esto, y que ese conocimiento del pueblo y que ese malestar del pueblo sea suficiente como por lo menos para repicar lo que ayer ocurrió en Urachiche, por allá por Yaracuy, y hoy en Chivacoa. En Chivacoa, y el lo que ha ocurrido por allá por Monagas. O sea, ¿qué pasaría si esas hoy, mañana, pasado, en medio de todo este problema que tenemos, que estamos viviendo, el pueblo venezolano, bueno, al unísono, a una sola voz, de manera concertada, se pusiera de acuerdo para empujar protestas que efectivamente, bueno, revelen al mundo que ni siquiera una situación de pandemia va a detener el sufrimiento que estamos viviendo? Al final de cuentas, la pandemia es equiparable a la falta de comida, es equiparable a la quiebra del país, es equiparable a tener que estar cocinando en leña, es equiparable a todo ese sufrimiento que el pueblo venezolano tiene y que, bueno, definitivamente no nos queda otra sino enfrentar esta dramática situación que definitivamente es también tortura desde el punto de vista social para el pueblo. Porque un ciudadano, un padre de familia, Luis, que acueste a su familia sin tener que darle un pan, un bocado de comer a sus muchachos para antes de acostarlo, eso es una tortura. No, para es un terrible, padre de familia, espantoso sí. y en una situación donde además no hay respuesta de ningún tipo. Fíjate, el tema de Urachiche ayer en Yaracuy, es toda la sociedad civil, porque ese es el término que nosotros le damos a la ciudadanía en general, el pueblo, lo que algunos definen como el pueblo de... Bueno, eso fue masivo, salió a las calles de forma pacífica, pero determinada, alrededor de una sola bandera, como tantas veces le he escuchado yo decir a Andrés Velázquez, a Américo de Gracia, a Mariela Magallanes, a Alfredo Ramos en Barquisimeto, que siempre decía, olvidémonos de las banderas de los partidos, es momento de unión de todo el pueblo. Y efectivamente, ayer salió un gentío a las calles de Urachiche con la bandera tricolor. Uno veía inclusive gente con gorras hasta del PSV, gente con gorras
de asociaciones civiles, de grupos, y era un solo clamor: ya basta, no aguantamos más, esto no es vida, no, Maduro debe irse. Y entonces, eso ayer, ves que hoy el pueblo de al lado, la ciudad de al lado, Chivacoa, sale a la calle. Hay un intento por reprimirlos por parte de la policía. Ayer no hubo represión, pues yo me imagino que los agarró de sorpresa. Hoy sí hubo intentos de represión, y con todo y eso, las imágenes que las pueden ver en la cuenta de Twitter de RCR750, @RCR750, se ve la marcha multitudinaria de la población. Hoy Liborio Guarulla nos hizo llegar también imágenes de una marcha, de un gentío en Puerto Ayacucho, en las calles, con el mismo formato, de la misma manera, alrededor solo de la bandera tricolor, la gente unida. Luis, yo creo que esa es la clave, ¿oíste? Que sí, aquí no puede haber otro estandarte que no sea el estandarte nacional. Los colores del partido deben ponerse a un lado. Yo creo que orgánicamente los partidos están muy debilitados en Venezuela, de manera que lo que hay que promover es la fuerza de la sociedad civil, es el movimiento de los ciudadanos, porque es en definitiva donde yo creo está la solución a esta claro. Y sobre todo en un momento, Andrés, donde nosotros sabemos lo que está ocurriendo, y lamentablemente los partidos políticos en general, no me gusta generalizar, pero salvo muy raras excepciones, los partidos políticos están con ciertas mezquindades, sin entender que es un problema que nadie que milite en un partido puede estar calculando si tal o tal acción le favorece a su partido o a tal otro. Aquí el único partido que debemos defender es a Venezuela. Es la única instancia que nos debe mover a todos. Y la única misión que deben tener es la de sacar a Maduro. Así es. Vamos al siguiente corte y ya regresamos, Andrés. Vale. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Nuevamente con ustedes en tu programa, Andrés Velázquez, Contigo, de este miércoles 23 de septiembre de 2020. Andrés, estábamos tratando el tema de las movilizaciones que están ocurriendo. Primero, que dejar constancia de que todos los días en Venezuela hay protestas de todo tipo. Siempre hemos dicho, tendrán más eficacia el día que sean
que estén articuladas, que estén que sean simultáneas en todos lados, porque como dice, como le leí una frase a Américo de Gracia, que la repitió en un tuit de esta mañana, dice, muchos focos hasta volverlos locos. Es decir, lo que está sucediendo el día de hoy, por ejemplo, con lo de ayer en Urachiche, hoy en Chivacoa, pero es que además en Puerto Ayacucho te comentaba que ya reportaron una manifestación masiva porque se juntaron varios problemas. Se juntó el problema de la falta de gasolina, empezaron a protestar los motorizados, pero estaban también protestando frente a la gobernación los educadores, los del sector salud y otros sectores, y fue de tal magnitud de la calidad de la protesta que inmediatamente decidieron marchar por las calles, y el pueblo entero, la gente que estaba ahí en las calles, se sumó a ellos, se juntó, y otra multitud recorriendo las calles de Puerto Ayacucho. Lo mismo sucedió en Barrancas, que lo que llaman Barranca de Maturín, municipio Sotillo del estado Monagas, ciudad que está justo del otro lado del Orinoco, frente a Ciudad Guayana. Bueno, en Barrancas hubo una actuación brutal y bestial hace unos días por parte de las FAES e ICPC, un operativo conjunto de eso que llaman la OLP, con una masacre donde desaparecieron y murieron un montón de habitantes de Barrancas, y hoy se volcó a la calle una multitud, un gentío, organizadamente alrededor de la bandera nacional, reclamando justicia, y que se han pasado a la justicia internacional los criminales que cometieron esas aberraciones. Y entonces dice Andrés que no está todo perdido en Venezuela, que es un pueblo, además que ese informe Andrés, tal como tú lo dijiste hace poco, es un informe que se escribió con la sangre del pueblo venezolano, con el martirio de miles de venezolanos que dejaron su vida en el asfalto, que arriesgaron su vida, muchos lesionados, muchos presos, muchos torturados, y que la grave tragedia que tienen al mismo tiempo quienes pretenden imponernos el sistema es que a pesar de que llevan 20 años, no han podido terminar de doblegar al pueblo venezolano. No es un pueblo sumiso el pueblo venezolano, y por lo tanto abrigamos la esperanza de que no van a lograr su objetivo. Sí, mira, Luis, decías que, bueno, todo esto ha significado vidas, gente que dejó su vida en el asfalto, y yo quiero también dar unos créditos por el tema del informe, porque tal como allí se señala en el mismo, este informe se logró gracias al valor de esos que fueron detenidos, que salieron, y si el régimen creía que los había quebrado, se equivocaron, porque sus narraciones, sus testimonios, sin miedo alguno, a pesar de las amenazas, han permitido una certificación de hechos tan espeluznante que podemos calificarlo como el horror, como lo hemos venido señalando, como están señalados allí en ese informe. También a los periodistas, yo creo que hay que darles un reconocimiento en lo que le corresponde en este informe, porque sus reseñas noticiosas, porque sus testimonios igualmente, porque sus reportes en vivo donde se han jugado la vida, reportes, todo eso ha permitido también llevar una secuencia de todos estos hechos. De la misma manera, la familia de los detenidos, sus familiares que se han fajado duro a hacer las denuncias sin ningún temor, y contra todos los cuerpos de seguridad, porque aquí ninguno está exento. El informe involucra a la PNB con la FAES, que por cierto la doctora Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, sigue planteando, y lo planteó hoy de nuevo, no vemos por ningún lado
ninguna decisión, a pesar de que es un planteamiento concreto de desaparición o de la extinción de la FAE, que es sí, la que se da la tarea de los ajusticiamientos extrajudiciales, asesinatos, el CICPC igualmente involucrado de ese SIN y el SEBIN y todos estos organismos policiales. Bueno, de manera que, y la Guardia Nacional, por supuesto, todos estos organismos están involucrados en el delito de violación de derechos humanos y que son calificados en este estudio, en este informe, como delitos de lesa humanidad, que además comporta responsabilidades individuales, tal como lo establece el mismo informe. Y además dice algo, destaca algo contundente, que es una práctica sistemática, porque aquí vino Arreaza, si tú recuerdas, y dio una declaración incluso a medios internacionales, pretendiendo decir, este cínico, que Maduro y los ministros no sabían nada de eso. Por Dios, el informe señala que se trata de una práctica sistemática, permanente, de un modo de ser, de una conducta permanente del régimen contra toda la oposición, contra los que protestan, contra disidentes políticos. Bueno, en muchas partes del informe, Andrés, se puede leer claramente capítulo por capítulo, porque además no solamente es un informe donde aparecen los casos colectivos, sino que aparecen casos también individualizados, fulano de tal, fue víctima de tal cosa, tal. Y en el capítulo específico de esa aberración que existe de los colectivos armados, es decir, los grupos parapoliciales y paramilitares de los que se sirve el Estado para reprimir al pueblo llano, a la gente en la calle, resulta que el informe dice textualmente que hay una interrelación y conexión permanente entre Nicolás Maduro y los colectivos armados. Bueno, imagínate, pues, esto es grave, pero yo diría grave de toda gravedad, porque esto es la confirmación de que efectivamente Maduro tiene control de cada una de las actuaciones de estos cuerpos policiales y de estos grupos colectivos armados paramilitares que también atacan a la población. Y bueno, y que ya él mismo en una locución decía que va a ordenar, defender, colocar colectivos milicianos, no sé qué cosa, ya en armas en la población para atacar a la población. Será porque ¿a quién más van a atacar? Si no hay ninguna intervención armada de ningún otro lado para que Maduro salga prácticamente declarando una guerra el día de ayer. Y eso lo que revela, en mi opinión, Luis, es la debilidad de Nicolás Maduro, que no le queda otro recurso para tratar de aferrarse al poder, sino la represión. Y por eso tenemos que llamar la atención del mundo entero, porque aquí lo que va a ocurrir puede ser peor de lo que ya este informe ha narrado con particularidad de detalles en cada uno de los casos investigados. Maduro, claro, pero al mismo tiempo, Andrés, no cabe la menor duda de que su margen de maniobra está totalmente reducido. ¿Por qué? Porque tenemos información suficiente de que no hay la misma fidelidad en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. No hay la capacidad inclusive de tener a los grupos con la capacidad de fuego que tenían hace unos meses. Sabemos de las deserciones enormes que hay en muchos sectores de las Fuerzas Armadas y cómo existe también, porque esto hay que verlo, una enorme discrepancia en el
seno de lo que llaman el polo patriótico. Ha habido inclusive hasta medidas judiciales en contra de lo que antes eran los líderes de los partidos aliados del PSV, como los Tupamaros, como el PPT, como la UPB de Linarrón y otros partidos que han sido judicializados también. El propio Partido Comunista ha denunciado persecución en su contra. Es decir, tampoco es que Maduro está en uno de sus mejores momentos, al contrario, el acorralamiento internacional que tiene en este momento, las sanciones que le están aplicando contra todos los testaferros que tiene Alex Saab y todo el entramado criminal, la caída permanente, porque muchas veces no lo relacionamos, pero cada vez que derriban o se cae una avioneta cargada de droga saliendo de Venezuela y se cae o se derriba en la zona de El Salvador, en la zona de Guatemala, en el sur de México, esos son millones de dólares de los cuales usa la narcotiranía para financiar sus actividades, que pierde. Y digamos que el acorralamiento internacional va a ser más fuerte, previsiblemente mucho más fuerte ahora, y le digo a todos aquellos que siempre han abrigado la esperanza de una solución que venga del exterior, que es mucho más fácil que eso ocurra ahora gracias a este informe que sin él. No es lo mismo decir estamos frente a una falta de democracia, como se decía antes, a decir, bueno, ya sobradamente el mundo sabe que estamos frente a un régimen criminal que comete crímenes de lesa humanidad y hay una obligación de la comunidad internacional de sacar del poder, de ayudar a sacar del poder a un criminal de lesa humanidad. Es por eso que la situación es muy diferente y que a pesar de todo lo que nos toca bregar, hay indicios fundamentales de que estamos mucho más cerca de la caída del régimen de Maduro que hace un tiempo. Muchísimo más cerca que podemos inclusive imaginar. Andrés, vamos a tener el último corte de este programa y ya regresamos para el espacio final. Vale. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora Plastic Shop. Envases para sushi, soperos Envoplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la utilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlasticShopVE. Un espacio que analiza y debate Landra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. 150 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Andrés Velázquez contigo, estamos ya en los minutos finales de este programa de hoy, miércoles 23 de septiembre del 2020. En estos pocos minutos sería bueno explicar que la causa R ha estado proponiendo a todas las fuerzas democráticas y a la ciudadanía en general
Bueno, el reforzamiento primero de lo que es necesario y pareciera que se está retomando. La presión interna como una de las tantas herramientas necesarias para que conjuntamente con la comunidad internacional hagamos presión definitiva para el cese de la usurpación. Y parece que se están alineando los astros a nivel internacional para que esto ocurra. Una de las otras cosas es no caer en la trampa de comprarle el cronómetro a Maduro. Maduro tiene una agenda en la cual nos quiere hacer creer que es la de unas elecciones ficticias el 6 de diciembre que terminen de desunir a la oposición, de desalentar a la opinión pública, a la ciudadanía y además de brindarle oxígeno, tiempo y recuperar la legitimidad. Ante todo eso, Andrés, me gustaría por lo menos que te dirijas a la audiencia para plantearle cómo vemos nosotros el camino necesario para salir de estas bestias que están todavía en el poder. Bueno, por todo lo anteriormente que señalabas y en el anterior espacio, todo lo detallado que viste, yo diría que estamos en la antesala de momentos históricos para esta patria, para Venezuela, sin duda alguna. Las cosas comienzan a alinearse. Ese fraude electoral o esa simulación electoral que pretende Nicolás Maduro para el 6 de diciembre, fíjense ustedes que claro está el mundo con relación a este régimen que ya no se han celebrado y ya fueron desconocidas. Ya están desconocidas. Porque el mundo sabe que esas no son elecciones libres, que son elecciones totalmente controladas y que, bueno, si por mí es que pueden dar el resultado mañana, si quieren, porque ya sabemos qué es lo que va a ocurrir allí. Lo lamentable es que a lo interno, bueno, algunos que llegaron a decir que eran opositores, hoy los veamos retratados en una lista de sancionados por los Estados Unidos por colaborar con el régimen de Maduro para socavar las bases democráticas de nuestro país, entre ellas la Asamblea Nacional. Y yo te digo lo siguiente, me satisface, me alegra, y faltan otros, esos de la mesita de noche, todos esos carroñeros de la política, de las obras de la dictadura, que hoy están colaborando con Maduro para darle vigencia y legitimidad al dictador, a la dictadura, a la tiranía, importándole poco lo que ha ocurrido con lo que se señala en este informe. Bueno, están bien sancionados y me entra un fresquito de que los sancionaron, pero faltan todavía allí los Timoteo, los Fermín, los Claudio Fermín. Este tipo yo no sé ni cómo definirlo porque, bueno, salió hasta diciendo que, poniendo en duda el informe de la ONU, pues. Así es. Y sí, poniéndosele todavía mucho más al lado de Maduro. Y el exrector Luis Fuenmayor Toro, diciendo que no había ni un solo elemento confiable en el... Ahora porque tiene un cargo de rector en el CNE ficticio que lo nombraron. Imagínate tú, sí. Criminales al lado de Maduro, eso es lo que son también, porque todos aquellos que se hacen cómplices del discurso de Maduro y de la estrategia del dictador para permanecer en el poder, bueno, no son más que sus aliados y que forman parte de esa mesita de noche, que son esos alacranes, los comprados, los colaboradores, y en ese terreno yo tengo que entonces, antes de que el programa concluya, que la mayor unidad a los verdaderamente demócratas de este país. Eso es un grupito, pero los que verdaderamente están de frente, batallando por ponerle fin a la dictadura de Maduro,
de verdad, a eso les pido yo unidad. A eso les pido yo unión con toda Venezuela, porque no hay duda cuál es el deseo del país. El 90% de los venezolanos añora, está esperando el momento para estallar de alegría el día que Maduro sea desalojado del poder. Efectivamente así es. Y quienes están en la oposición, claros con esa idea, bueno, tienen que lograr esa unidad nacional con el pueblo venezolano, poniendo de lado y denunciando a aquellos que se han convertido en colaboradores, cómplices, vendidos y arrastrados como carroñeros políticos al lado de Nicolás Maduro. Eso también debe quedar claro para nosotros, como también está claro que las cosas que tienen que suceder de aquí en adelante, por ejemplo, ya la hemos hecho pública muchas veces. La Asamblea Nacional, frente a un fraude que intenta desmontarla, no puede admitir desmontarse, debe continuar. El gobierno interino de Juan Guaidó debe continuar hasta tanto se restablezca, se restituya la normalidad constitucional en Venezuela, y esto será cuando sea convocada una elección presidencial con todas las garantías, porque precisamente esa es la elección que está pendiente y es la elección que encaminará a resolver la crisis en este país. Lo dejamos hasta aquí. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por todo, por acompañarnos en esta tarde de hoy miércoles, cuando corresponde contigo, Andrés Velázquez, en su programa Contigo por su RCR 750. Muy buenas tardes a todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.